de la computación cuántica, pues es necesario que hagamos como un referente teórico muy breve frente al concepto de innovación y revolución tecnológica. ¿Por qué surge la computación cuántica? ¿A qué da respuesta la computación cuántica? ¿Será que un grupo de investigadores se les ocurrió desarrollarlo? ¿O porque las invenciones surgen porque alguien quiere inventarlas? ¿O porque hay una necesidad a la cual hay que dar una respuesta? Y para eso, pues quiero citar a Nikolai Kondratiev, un economista ruso, Nikolai Dmitry Kondratiev, quien desarrolló una teoría de microciclos económicos. Entonces dice, bueno, ¿por qué hablar de economía dentro de una conferencia tecnológica? Resulta que este economista descubrió que hay una conexión entre el desarrollo económico y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de tecnologías. Y entonces dijo, es que el desarrollo económico, cuando hay un desarrollo económico, siempre viene acompañado del desarrollo de una nueva tecnología, sea blanda o dura, sea un dispositivo de hardware o sea una nueva teoría, un nuevo modelo gerencial. Y no solo se quedó allí, sino que también encontró que esas revoluciones o esas innovaciones vienen precedidas por etapas de depresión o tiempos de crisis. Ahí la importancia de la teoría de Nikolai Kondratiev, los ciclos económicos, porque él nos dice, lo que pasa es que cuando el ser humano tiene un momento de crisis, una situación, un problema, innova, genera algo nuevo, crea un desarrollo tecnológico, crea un desarrollo tecnológico, que es lo que nos dice, y no actualmente, si nos miramos, nos podemos ir hasta tiempos prehistóricos, y miramos que ese ha sido el comportamiento de la humanidad durante toda su línea de tiempo. En los orígenes, inclusive la agricultura, una de las tecnologías que es la base de la sociedad, fue respuesta a una crisis global, una explosión demográfica, una era glacial, una crisis de alimentos, porque en ese momento el ser humano vivía de la caza y la colecta de alimentos. Entonces, dentro de esa crisis, dentro de esa necesidad de comer, el ser humano desarrolla una tecnología, innova y adquiere la capacidad de producir su propia comida, agricultura. Derivado de eso, pues hay un asentamiento, porque yo no puedo sembrar y seguir siendo nómada, me vuelvo sedentario. Entonces aparecen los primeros asentamientos de Mesopotamia y todas las bases de la civilización, derivado de una crisis. Y podemos seguir avanzando en la línea de tiempo del ser humano. Nos vamos a la revolución industrial. ¿Por qué aparece el motor? ¿Por qué aparece la industria? Porque la mano de obra en ese momento era artesanal, ¿cierto? Y la mano de obra artesanal no tenía la capacidad de suplir la demanda que había de materia prima, de equipos, de materiales, de ropa, de prendas de vestir. Entonces aparece una necesidad, aparece un motor, aparece Watt con el motor, y aparece toda la revolución industrial. Y podemos seguir haciendo revisiones dentro de la línea de tiempo del ser humano y ver cómo esas crisis generan revoluciones tecnológicas, innovaciones. De ahí vemos por qué aparece la informática con ARPANET, con las web, cuando hay una necesidad de comunicación en un mundo que se está volviendo global. Eso nos da Nikolai Kondratiev con esta teoría. Resulta que el procesador está sometido a las leyes de la física, a las leyes de la electricidad y la electrónica, obviamente. Es algo tangible, algo que existe. ¿Qué sucede? El procesador funciona con transistores, ¿cierto? Y sabemos que la resistividad o el coeficiente de resistividad de un elemento es mayor dependiendo de su área de sucesión transversal. Entre mayor área tenga un elemento, mayor va a ser su resistencia. Y por ley de Joule, sabemos que cualquier elemento resistivo, al paso de corriente a través de él, va a generar calor. Los procesadores hacen exactamente lo mismo. Tienen transistores que, dependiendo de su tamaño, si son más grandes, pues van a calentar un poco más, van a necesitar más energía. Si son más pequeños, pues necesitan menos energía. Y hay otro elemento, otro factor ahí, que le da otro toque a la ley de Moore, y nos dice la frecuencia del procesador. A medida que aumentamos la frecuencia, los switcheos del procesador, la cantidad de operaciones por segundo que puede resolver un procesador, se va a calentar más, va a trabajar más. Entonces,
Entonces, ¿qué analiza Moore cuando desarrolla esta ley? Dice, bueno, la verdad es que nosotros tenemos transistores grandes que tienen un límite de frecuencia, porque si le aumentamos la frecuencia se van a calentar mucho y se van a quemar. Si reducimos la capacidad, el tamaño, perdón, de los transistores, vamos a necesitar menos corriente para su manejo y vamos a poder trabajar a mayores frecuencias sin afectar la temperatura. Moore deduce esta ley. ¿Listo? Entonces ahí la profecía ya tiene como algo de lógica eléctrica. Y se empezó a cumplir hasta por allá cerca del año 2010. Es cuando ustedes ven que la curva va exponencial, pero sucede algo. Los millones de transistores dentro de un chip se siguen incrementando, pero la frecuencia llega un momento donde parece que se estancara, ¿cierto? Lo mismo la potencia. Pero miren lo que